Empezamos a recibir preguntas en las farmacias sobre los test. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Badajoz hemos difundido mucha información a las farmacias, hemos difundido un informe técnico realmente espléndido que nos ha elaborado a través de su vocalía, la vocal de análisis clínico del colegio. Ella es Blanca Fernández Fatou, nos acompaña hoy y es la persona que de referencia tenemos en el colegio para los análisis. Esta información se ha difundido a todas las farmacias para que todas las farmacias puedan tener, primero, conocimiento técnico suficiente respecto a toda esta cuestión y después, posteriormente también, pues una información sobre qué hay que transmitir a los pacientes, a las personas que preguntan sobre esto. Test sí, test no, muchos test a toda la población. Se ven en los balcones algunas sábanas que dicen nosotros hemos cumplido, ¿dónde están nuestros test? Es un tema complejo. Dicen que no conviene dar respuestas simples a problemas complejos. Y el tema de los test, en general el tema de toda esta pandemia es compleja y tengo que decir que no se resuelve solamente con un test. Un test sí es algo útil, sí es algo válido, pero solo dentro de toda una cadena sanitaria. Solo dentro de un perfil epidemiológico y solo dentro de una general, pues una estrategia que nos debe de llevar, igual que el confinamiento, igual que las mascarillas, a acabar con buena salud de toda esta pandemia. Hoy estamos aquí, Cecilio y yo, para hablar del tema de los test rápidos de diagnóstico de coronavirus. Entonces, en primer lugar, lo que quiero reseñar es que a fecha de hoy no existen test de autodiagnóstico para el diagnóstico de coronavirus, de la enfermedad COVID-19. Los test que tenemos disponibles ahora mismo, los test rápidos que hay disponibles, hay dos tipos, unos que detectan antígenos y otro tipo que son los que detectan anticuerpos. Ahora mismo casi el 90% de lo que hay en el mercado son test de detección de anticuerpos. La ventaja es que son rápidos, con lo cual se hacen en 10-15 minutos, pero tienen el inconveniente de que la sensibilidad, las características técnicas básicas, que son sensibilidad y especificidad, varían mucho de unos fabricantes a otros. La sensibilidad es bastante baja y la especificidad sí que es bastante alta, lo cual se traduce en que, digamos, el valor predictivo positivo de un resultado, cuando es positivo casi con toda probabilidad demuestra que es positivo, pero tiene muy escaso valor predictivo negativo, con lo cual los resultados negativos no son concluyentes y hay que confirmarlos siempre por otra técnica, en concreto PCR. Hay un montón de fabricantes ahora mismo que tienen en el mercado test rápidos, pero que no son todos exactamente porque no utilizan los mismos tipos de antígenos. Hay diferentes tipos de formas de desarrollar el cromatograma. Entonces, los únicos datos que tenemos de esos test son los que pone el fabricante, que son datos de sensibilidad y especificidad, pero que están hechos en condiciones concretas, estándar, ideales, pero que no son las reales. Con lo cual, lo primero que hay que hacer con ese tipo de test es hacer un estudio de una evaluación y una validación clínica. Una vez que tengamos esa validación clínica, veremos la fiabilidad real de cada uno de los test. Quiere decir que en el mercado ahora mismo hay muchos test, algunos validados, otros no validados. Realmente la interpretación en esos casos es muy difícil porque es muy variable. Además, luego están las circunstancias al ser una respuesta inmunológica, antígeno-anticuerpo, hay variabilidad intraindividual, es decir, dependiendo de la situación inmunológica del paciente, dependiendo de la situación del curso de la enfermedad, dependiendo del momento en que se haga el test, los resultados pueden ser muy variables. En conclusión, son técnicas relativamente sencillas de hacer, que puede parecer que son también sencillas de interpretar, pero no es así. Y luego también, como decía Cecilio, efectivamente son técnicas que ahora mismo no son de autodiagnóstico porque todas ellas deben de estar prescritas por un facultativo, deben de hacerse dentro de unos protocolos y una situación clínica concreta
y además todos los resultados que se obtengan por este tipo de pruebas hay que notificarlos y reportarlos a Salud Pública. Los test, suponiendo que fueran de verdad, que no fueran falsos, que los hay falsos, suponiendo que todos fueran de la fiabilidad y la especificidad que marca el fabricante, que también habrá que comprobarlo, si tuvieran un solo canal de distribución, si fueran también adecuados a cada persona, pues serían ideales, pero realmente nada de esto se cumple. Los test es un sistema de screening, un sistema de hacer unos diagnósticos muy rápidos para poder hacer varios a la vez a muchas personas, pero que desde luego no nos dan una capacidad diagnóstica de cada uno. Nos dan pues una información más o menos general que hay luego que comprobar con otras técnicas analíticas. Basado en esto, nosotros estamos dispuestos desde la farmacia a difundir información sobre todo esto. Eventualmente, si pasa tiempo, esto es un escenario siempre cambiante y todas esas condiciones se dan, podrían dispensarse si efectivamente acabaran legalmente dentro de la capacidad de autodiagnóstico, como son otros test que se dispensan en farmacia, como por ejemplo el test de embarazo. Pero al día de hoy no se dan esas condiciones. También tengo que decir que el uso indiscriminado de test nos puede llevar a equívocos personales y generales. Nadie, porque se haya hecho un test hoy y tenga o no esa determinación positiva, puede cogerlo mañana. Nadie está libre de hoy estar, pues no tiene la enfermedad y mañana la coge. También tengo que decir que un test que nos indique que ya se ha pasado la enfermedad nos va a conceder pues una especie de carta de libertad para poder saltarnos los periodos de confinamiento o para poder ser contratado antes que una persona que no lo ha tenido. Esto nos llevaría a unos equívocos sociales verdaderamente importantes. Nosotros consideramos que el tema de los test al día de hoy debe de estar solo en el sistema sanitario, dentro del sistema sanitario. Nos ofrecemos como establecimiento sanitario a participar de todas las cuestiones en torno a los test. Y si eventualmente hubiera que hacerlos en farmacia, también habría que dotar a las farmacias de las condiciones de seguridad absoluta, lo mismo que al día de hoy están los centros de salud, para poderlos hacer allí. Se dice que, por ejemplo, en Estados Unidos los test son libres y se adquieren en farmacia. Bueno, precisamente Estados Unidos no es un modelo de sistema sanitario y, bueno, se dedican también a tener pues una asociación del rifle, donde cada americano puede tener el rifle que le parezca. España no es de ese modelo, debemos de pegarnos a nuestro Sistema Nacional de Salud, debemos perfeccionarlo y hacer al día de hoy una dispensación indiscriminada de test, desde luego nos llevaría seguro a unos temas de desigualdades de una parte y a unos temas de confusión.